darles la bienvenida al curso de metodología de investigación con esa influencia en las disciplinas de la computación, como por ejemplo sistemas de información, que es una de las disciplinas pilares de las 7 disciplinas que la ACM e IEEE nos lanza a nivel mundial. Pero, ¿qué es metodología de investigación? Es aplicar el método científico a una serie de etapas o guiándonos por una serie de etapas para tener un producto que genere nuevo conocimiento. En buena cuenta, investigación es generar nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, partimos de un problema. Este problema, en el caso de los especialistas que van a aplicar tecnología y sistemas de información en organizaciones, este problema radica en organizaciones. El problema puede estar enmarcado en un contexto muy global. Me refiero a que puede ser un problema que compartan diferentes organizaciones del mismo tipo a nivel mundial. Sin embargo, tenemos que evidenciar y cuantitativamente evidenciar que la organización en la que nosotros vamos a hacer el experimento, si es que así lo queremos llamar, o en el que nosotros vamos a enfocarnos para probar una variable solucionadora, tiene también que tener evidentemente ese problema. Entonces, vamos del contexto global al contexto puntual de la organización, analizando sus características problemáticas para definir de todas esas características cuál tiene incidencia o puede ser apoyado por tecnologías de información, sistemas de información o en el ámbito de las ciencias de la computación, y así quedarme con las características o la característica relevante y formular un problema. Bien, esta formulación del problema surge así, pero yo no puedo formular un problema si no conozco una realidad de una organización. Bien, la ventaja de poder desarrollar proyectos de metodología de investigación y guiados con metodologías de investigación en una etapa donde ya tengo experiencia en una organización porque trabajo, porque hago pasantías, porque hago prácticas, etcétera, es que conozco esa organización, entonces están en una mejor posición si es que recién estarían iniciando una carrera en pregrado, donde de repente todavía tienen muy poca experiencia en el ámbito laboral y de conocer una realidad en primera persona. Bueno, esta realidad problemática o este plantear el problema conociendo una realidad y formular un problema requiere una respuesta, que es lo que creemos como conocedores de tecnología que puede aportar para solucionar ese problema. Y subrayo, como conocedores de tecnología, no puedo ensayar una hipótesis si no tengo, como decía nuestro querido autor de muchos libros de metodología de investigación, Sampieri, junto con otros coautores, en sus publicaciones dicen, no pueden proponer una hipótesis o una conjetura sin tener una perspectiva teórica. ¿Qué significa? Sin conocer, al menos teoría y de repente experimentando con, en nuestro caso, tecnología, con alguna tecnología en el ámbito de las disciplinas de la computación, de los sistemas de información, por ejemplo. Entonces, para trazar la hipótesis que estoy colocando acá, tengo que tener un buen marco teórico, tengo que haber revisado muchas fuentes actuales. La tecnología, si reviso fuentes del año 2020, ya es obsoleta. ¿Bien? Si reviso artículos o libros del año 2020 que pasaron etapa de revisión y validación y evidentemente fueron desarrollados el año 2019 o 18, ya es obsoleto. Si estoy leyendo un artículo que ha pasado por evaluadores, mínimo ha sido desarrollado hace 8 meses atrás o 6 meses. Y cuando hablamos de 6 meses en tecnología es bastante. Ni qué decir estar basando mis antecedentes y mi marco teórico en fuentes año 2015. ¿Correcto? Entonces, para poder proponer una hipótesis con sustento, responsable, una hipótesis que me lleve a desarrollar luego una contrastación y toda una tesis que tenga un nivel apropiado, tengo que tener un buen marco teórico y actualizado en inglés cuando hablamos en disciplinas de la computación. Bien, esta conjetura o hipótesis que nos vamos a trazar tiene que tener esa posibilidad de necesitar contrastarse, porque si ya se sabe que va a funcionar, no es una hipótesis. Si ya vieron en antecedentes o en artículos o bibliografía que en varios otros escenarios similares funciona, eso no puede ser una hipótesis, ¿no? Eso no puede ser una hipótesis. Podríamos pensar que tal vez en la organización en la que estamos trabajando por X, Y factores no podría funcionar. Tal vez la variable dependiente o problemática tenga tantas aristas que me permita tratar de validar si esta solución va a funcionar en ese escenario. Pero comúnmente, si es que ya está validada en múltiples escenarios similares al de su realidad problemática, esto no es una hipótesis al nivel de una investigación, por ejemplo, basada en estas disciplinas. Si defino por fin una hipótesis con un buen marco teórico o perspectiva teórica,
voy a poder luego, para contrastar, trazar el objetivo general. ¿Qué significa en buena cuenta hacer algo para contrastar esta hipótesis? Y este objetivo general, que tiene un alcance bastante amplio, contrastar su hipótesis en su organización, requiere una serie de pasos o secuencias, una serie de secuencias como estos objetivos específicos. Y cada objetivo específico comúnmente puede tener un método y técnicas, puede tener dos, puede desarrollarse siguiendo dos o tres métodos o técnicas para generar resultados. La secuencia de objetivos específicos me va a trazar este camino para llegar a alcanzar el objetivo general y así contrastar mi hipótesis. Pero esta secuencia yo la puedo hacer de muchas maneras y además pensando en si mi análisis va a ser inductivo o deductivo, ¿correcto? Hay muchas maneras de trazarnos el camino para contrastar hipótesis, algunas más fiables que otras también, y hay veces por el tiempo no necesariamente podemos apostar al máximo nivel de fiabilidad, pero sí vamos a poder obtener algún nuevo conocimiento por más humilde y aporte que pueda dar mi investigación. Este desarrollo de cada uno de los objetivos me va a llevar luego a tener una serie de resultados, el desarrollo siguiendo la metodología. Estos resultados, en el caso de investigaciones relacionadas a las disciplinas de computación, tienen que ser resultados evidentemente medibles porque las disciplinas de la computación están basadas en ciencias formales. Entonces tienen que ser medibles, tenemos que tener tablas, tenemos que tener gráficos estadísticos para analizar con estadística descriptiva cuando empezamos a hacer la discusión de esos resultados y también tenemos que someter estos resultados a un diseño que me permita contrastar la hipótesis. Dependiendo de los casos, habré hecho una prueba antes y habré hecho una prueba después y contrastaré una hipótesis a la luz de pruebas estadísticas. Esta contrastación de la hipótesis me va a llevar a generar conclusiones y recomendaciones, y estas conclusiones no es decir que he encontrado como resultado nada más, sino es decir, al haber encontrado esos resultados y al haber comparado con los antecedentes, puedo indicar o puedo concluir que la investigación genera esto, que esto funciona, que esto no funciona, que esto se trabaja de esta manera en tal o cual organización. Hacemos las recomendaciones de mejora y culminamos el producto de la investigación, que podría ser la tesis, y generamos publicación. La tesis se publica y la tesis tiene la autoría del investigador o tesista y del asesor que tiene que estar guiando a cada uno de ustedes en cada momento, no solo en la metodología, sino tiene que ser el experto de la variable independiente o tecnológica que ustedes deseen aplicar. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que vamos a analizar en este curso y vamos a tener evidentemente un resultado, dándonos cuenta que hoy hay herramientas que ya no necesariamente nos dicen que con estadística podemos abordar el análisis, la confiabilidad, validez de resultados, discusión para llegar a conclusiones, sino hoy podemos apoyarnos como conocedores de las disciplinas de la computación en computación, por ejemplo, cognitiva, inteligencia artificial, computación y analítica de datos, etcétera, para acompañar en diferentes etapas. Por ejemplo, podríamos aplicar analítica de datos para analizar datos semiestructurados como las fuentes bibliográficas y revisar no 10 artículos, sino 500 o 1500 artículos apoyados por inteligencia artificial. Como debería de ser. Como debería de ser. Debemos de apoyarnos en computación cognitiva para hacer una analítica prospectiva y trazar una hipótesis. Como debería de ser. Bien, con analítica y computación cognitiva, analizar esos resultados también, y como lo hacen en inteligencia de negocios, identificar y comprender estos resultados y discutir estas variables e indicadores para llegar a conclusiones. No solo en estadística. Hoy estadística se acompaña de Big Data, estadística se acompaña de inteligencia artificial, estadística se acompaña de una serie de herramientas tecnológicas que, pues usar solo estadística, como decían los maestros de antes, en una investigación usar estadística es hacer investigación moderna para esa época. Hoy usar estadística nada más, cuando hablamos de investigación cuantitativa, es sencillamente hacer una investigación con herramientas muy clásicas y hasta me atrevería a decir muy básicas. Hoy hacer investigación es usar no solo estadística, sino inteligencia artificial y computación cognitiva, para, obviamente, contrastar una hipótesis y generar nuevo conocimiento con el nivel de prospectividad esperado. Bienvenidos entonces al curso